Hola mis Tauro hermosos, bienvenidos a este canal, soy Aleli. Vamos a hacer tu lectura. Gracias por estar aquí, por tus mensajitos, por tus likes, por suscribirte. Al hacerlo, apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados y pues que el universo te bendiga por ello. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción tenemos el contacto y pues un abrazo. Tenemos la carta del 3 de espadas, el 9 de copas y el 4 de espadas. Esta lectura está bastante clara, la verdad. Vamos a ver quién es tu arcángel, protector y guía para estos días. El arcángel Rafael te dice: mi hermoso Tauro, la sanación es parte de tu misión. Este mensaje es parte de tu misión de vida. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de la sanación. Yo te guío en estos cambios. Mira qué mensaje tan bonito e importante, Tauro, porque como te decía, esta lectura, al menos esta parte está bastante clara, y es de que tu corazón ha soportado mucho dolor, ¿sí? A ti te han pasado cosas muy fuertes, muy difíciles, y siento por las cartas que lo acompañan que estás en un periodo de tu vida donde honestamente lo único que tú necesitas o tu prioridad debe ser la paz y la tranquilidad. Por eso Arcángel Rafael ha venido, mira, y te dice que te va a dar sanación para ese corazón herido. Y te habló directamente en ese oráculo de sanar y atraer relaciones mucho más sanas. Cuando hablamos de relaciones no solamente nos referimos a las relaciones de pareja, también hay amistades que nos lastiman, también hay relaciones o vínculos familiares que son tóxicos y nos hacen daño, vínculos o relaciones laborales, sí, gente en el trabajo que a veces no la pone fácil. Entonces, yo siento que por diversos frentes tú has estado recibiendo situaciones bastante difíciles, ¿sí? Tu corazón en este momento necesita más paz y más tranquilidad. Y necesitas alejarte, porque acá está este 4, mira, necesitas alejarte y tomar un tiempo de exilio y de retirada de lugares, situaciones y personas que sabes que no te hacen bien. Si tú de pronto en este momento, Tauro, no tienes como esa opción de alejarte directamente y de manera definitiva de todo aquello de algo o de alguien que te lastima, pues tienes que hacerte una coraza espiritual, energética y mental, ¿sí? A través de la meditación, de la oración, del hacer afirmaciones diarias, de los subliminales, para que a pesar de que esa persona o esas personas estén cerca tuyo con intención de hacerte daño, lo que hagan ya no te afecte o te afecte en un mínimo, ¿vale? Entonces, como te decía, esta parte de aquí es bastante diciente, bastante clara. Si tú me dices, no, mira, yo la verdad en este momento a nivel emocional estoy súper tranquilo, yo sí te invito a que te observes y te analices y te hables tú mismo con sinceridad, porque siento que hay una situación dolorosa que tú has evadido, o sea, que tú como que no le has dado la cara, quizá porque te duele, o sea, a veces evitamos mirar las heridas internas porque el confrontarnos, el proceso de sanación implica confrontarnos y aceptar que nos lastimaron y que nos hicieron daño. Y también a veces es difícil porque implica el hecho de perdonarnos a nosotros mismos por haber permitido que nos lastimaran tanto. ¿Sí? Entonces, yo deseo con todo mi corazón que tú puedas sanar. El 4 representa realmente como esa distancia que tú tienes que poner, sí, esa retirada de una guerra que a veces hay que hacer. En estos días, de hecho, estaba estudiando esta carta, porque igual, pues, digamos que uno sabe y uno tiene el don, pero también es cuestión de disciplina y seguirnos formando. Y mira que, de hecho, si tú analizas en el fondo en este vitral que está acá,
Nos habla acerca de conectar como con nuestro maestro, con nuestro yo superior, como para pedir también esa sanación, ¿no? Para conectarnos con quien nos pueda ayudar. Y yo siento que el meditar, el como estar contigo mismo, puede ser de gran ayuda en esta etapa. Veamos quién está en el fondo de este mazo de cartas, la carta de la luna. Y mira que ella hace mucho sentido, ¿no? Por dos razones. Lo uno es porque hay gente que ha sido mala y traicionera contigo. Entonces o sea, tú eres un signo de esos signos que valoran mucho el sentido de la lealtad. Y para ti cuando una persona te miente, Tauro, o sea, está de que bien difícil que recuperen tu confianza. La luna me habla acerca de mentiras, de situaciones donde te sentiste engañado, decepcionado, defraudado. Quizá las expectativas que una persona generó en ti o la cara que mostró para ti no era la más correcta y eso es parte del dolor que estás sintiendo. Sin embargo, el segundo significado que aquí en este contexto trae la luna es precisamente como todas esas emociones, ¿sí? Que tenemos en la sombra. Por ejemplo, la decepción, la tristeza, el dolor. Emociones que a veces como que no queremos trabajar nosotros mismos por evitar el dolor, lo que estábamos hablando hace rato. Pero no, siento que tú puedes salir de todo esto, que Arcángel Rafael precisamente va a estar allí para ti. Lo único es tomar distancia. Recuerda ese 4 que está muy claro ahí. Tomar distancia, hacer la retirada, alejarte de lo que te daña. Eso va a ser clave para ti estos días. La reina de oros es tu arcano menor que te representa. Tenemos al juicio y el rey de espadas. Bueno, por justicia, que viene siendo este rey de espadas, por justicia hay una situación donde a ti se te va a devolver algo material o algo de dinero que te pertenece. Puede ser un pago que está retrasado, alguna propiedad importante, una oportunidad de trabajo, de estudio que te fue quitada de manera injusta, sí, algo que por destino estaba para ti, pero te arrebataron de una forma vil. Y viene una buena etapa en la parte económica. O sea, en la parte económica tú vas a estar como cabeza y no como cola, ¿sí? Y esto es por justicia divina. Hay personas que han pensado que tú no vas a llegar lejos, y te lo quiero decir clara y directamente. Pero hay muchas bocas que vas a estar callando, Tauro. Hay gente que incluso va a venir a pedir tu ayuda o se va a acercar a ti después de haber hecho un juicio incorrecto hacia ti. Asimismo, también hay gente que tiene la plena seguridad y certeza de que tú vas a llegar lejos, ¿sí? Y esta gente que ha estado para ti, esta gente que ha estado contigo, son personas que vale la pena como darles esa mano, esa ayuda, cuando todo comience a marchar o a funcionar de mejor manera en tu vida, ¿vale? Tenlo muy, muy presente porque a veces uno se olvida en el camino. La carta de la Reina de Oros marca muchísima riqueza. Lo más importante de esta carta también es la seguridad financiera, ¿no? O sea, mira que ella representa ese flujo de dinero o ese flujo de abundancia que va a ser constante, que va a ser fijo, que va a ser estable. No es como estos golpes de suerte que a veces tú vas a tener y de pronto 2 meses después ya no. No, todo lo contrario, ¿vale? Bueno, el oráculo. Hay un objeto que habías perdido y mira que también puede relacionarse mucho con esto que hablábamos de recuperar algo, pero hay algo que para ti estaba perdido y se recupera. De hecho, que hablábamos de la justicia y justo acá está la balanza. Entonces, me encanta. Sí, me encanta porque se restablece una parte financiera.
También algún tipo de objeto que es valioso, que es importante para ti, que tiene un valor sentimental y que tú de pronto habías perdido en días pasados, es muy probable que lo vayas a estar recuperando, ¿vale? Vamos a ver qué letras y qué signos pueden ser claves para ti estos días. Tenemos la P, la A, la M, la C, la U, la J, la R y la S, ¿ok? Inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial o un lugar que tú vas a estar visitando. Mi Tauro hermoso, signos importantes y claves para ti estos días. El signo de Acuario, el signo de Escorpio, tenemos nuevamente Acuario, también podría ser Géminis. Acuario vuelve y sale, Acuario marca muchísimo esta lectura. Tenemos a los signos de tierra, en especial otros Tauro como tú. También podría ser Capricornio. ¿Ok? Signo solar o ascendente de una persona clave para ti en estos próximos días. Esta ha sido tu lectura, el mensaje de tus guías. Déjame un mensajito contándome si algo resonó y suscríbete. Bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.